La oscuridad en la biblioteca de la mansión Blackwood no era una simple ausencia de luz, era una presencia física, densa como el alquitrán, que parecía devorar los escasos destellos de las velas de cebo de chivo. En el centro del salón, el profesor Julian Vane terminó de trazar el círculo de protección. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por la comprensión de lo que estaba a punto de romper. El velo entre lo que es y lo que nunca debería ser. Sobre el atril descansaba una copia en piel de becerro de la clavícula de Salomón. Julian sabía que el rey sabio había ocultado estos secretos en su tumba para que su hijo Roboam no se perdiera en la insolencia, pero la curiosidad humana es una enfermedad que no tiene cura. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, susurró Julian citando el prefacio. Pero el dominio sobre el abismo es el final de la cordura. Julian no estaba solo. En las sombras, fuera del círculo, su asistente Thomas observaba con ojos desorbitados. El ritual de invocación exigía una pureza que ninguno de los dos poseía, pero el grimorio ofrecía alternativas. El uso de los nombres sagrados como cadenas para someter a los recalcitrantes. «Prende el brasero, Thomas», ordenó Julian. «Usa la azafétida y el azufre. Si el espíritu se resiste, debemos atormentarlo con el olor de su propia naturaleza podrida». El humo comenzó a serpentear por la habitación, formando figuras grotescas que parecían burlarse de la geometría sagrada del círculo. Julian levantó el sello de Salomón, un hexagrama de metal frío que vibraba contra su palma. El aire se volvió gélido, un frío que no venía del exterior, sino que brotaba de los huesos. Julian comenzó la recitación. Su voz, antes firme, se tornó en un canto monótono y visceral. «Os conjuro y os invoco, oh espíritus de la desobediencia, por los nombres de Adonai, Sabaoth y Tetragramatón. Por aquel que hizo temblar la tierra y secar los mares, os mando a aparecer ante este círculo en forma humana y agradable, sin deformidad ni terror». Al pronunciar la última sílaba, el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Entonces, las velas se apagaron simultáneamente. En la oscuridad total, Thomas sintió que algo le rozaba la nuca. Un susurro, como el roce de 1000 patas de insecto contra el terciopelo, llenó el espacio. «¿Por qué nos llamas carne efímera?» La voz no venía de un lugar específico, resonaba dentro del cráneo de Julian. ¿Buscas el secreto del dragón rojo o solo quieres que aceleremos tu caída al lago de fuego? Julian levantó la bola de cristal de 4 pulgadas, el receptáculo donde el espíritu debía confinarse. Dentro del vidrio, una luz enfermiza empezó a palpitar. No era una forma humana. Era una amalgama de rostros conocidos. El padre muerto de Julian, la esposa que lo había abandonado, todos gritando en un silencio eterno. «Te ordeno por el gran conjuro», gritó Julian, su voz rompiéndose. «Obedece mis mandatos o serás encadenado en la profundidad del abismo, donde el fuego nunca se apaga». El espíritu, una entidad de la Legión de Baal, se materializó parcialmente sobre el altar. Su presencia era una violación a la lógica. Era como ver un color que no debería existir. Thomas, fuera del círculo, comenzó a sollozar. Sintió que sus recuerdos estaban siendo succionados, como si la entidad se alimentara de su identidad para cobrar forma física. «El sello Julian. Usa el sello de Marte», gritó Thomas, pero su voz sonó distante, como si estuviera bajo el agua. Julian buscó el 8º sello, aquel que otorga dominio sobre los espíritus de la guerra y la discordia.
pero al tocarlo, el metal estaba al rojo vivo. El espíritu se reía, un sonido que recordaba a cristales rompiéndose en una catedral vacía. Salomón nos encerró en una vasija de bronce y nos arrojó al mar muerto, Siseo la entidad. Pero tú nos has invitado a cenar en tu propia mente. El horror psicológico se apoderó de Julian cuando comprendió la verdadera advertencia del grimorio. El control no se ejercía sobre el demonio, sino sobre la propia voluntad. Si el mago dudaba un solo segundo, si un solo pensamiento de vanidad cruzaba su mente, el círculo se convertía en una jaula y él era la presa. Julian vio cómo las líneas de tiza que formaban el círculo empezaban a borrarse, no por mano humana, sino por las sombras que cobraban vida propia. Los nombres escritos en el suelo, Agla, Tzakel, Bagial y el ancla oculto del sello Tetragramatón parecían sangrar. Todo es vanidad, Julian, repitió la entidad con la voz de su propia conciencia. Rindes culto con la lengua, pero tu corazón pertenece al conocimiento prohibido. Eres nuestro. Una explosión de luz blanca y olor a ozono barrió la habitación. Cuando Julian recuperó la vista, Thomas había desaparecido. El círculo estaba vacío. El silencio había regresado, pero era un silencio preñado de presencias. Julian se acercó al espejo de la biblioteca. Su reflejo no era el suyo. Detrás de sus ojos, algo más miraba hacia afuera. El ritual de invocación había tenido éxito, pero no de la manera que él esperaba. No había traído a una entidad a este mundo. Él se había convertido en la puerta. En la última página de su diario, antes de que su letra se volviera un garabato ininteligible de símbolos antiguos, Julian escribió: el misterio no es cómo llamarlos, sino cómo dejar de escucharlos una vez que han entrado. Salomón tenía razón. El conocimiento es una carga que dobla el alma hasta romperla. Ahora soy el guardián y la celda. Que Dios se apiade de aquel que encuentre esta llave. La mansión Blackwood permaneció en silencio desde aquel día. Los lugareños dicen que en las noches sin luna se escucha el sonido de cadenas de hierro golpeando contra el suelo de madera, y una voz que, en un lenguaje olvidado, sigue pidiendo perdón a un rey que murió hace 3000 años. Si te apasiona descubrir la verdad detrás de lo cotidiano, suscríbete y enciende la campana. Cuéntame en los comentarios qué otro enigma te quita el sueño y buscaremos la respuesta juntos. Porque la ciencia está en todas partes, incluso en tus propios miedos.